Ya, chiquillos, buenas tardes. Clase 2. El día de hoy vamos a ver el concepto de proceso, ¿ya? Ya empezamos a ver lo principal de los conceptos de gestión ambiental, ¿ya? Y la semana pasada vimos dos conceptos también importantes, lo que es aspecto e impacto ambiental, ¿ya? Que todavía parece que no están muy, muy como convencidos con los conceptos. De igual forma, chiquillos, si van teniendo dudas, por favor, me la plantean al final o en su efecto, me la por correo en chat de Moodle, ¿ya? Ahora, ¿por qué tenemos que tener claro el concepto de proceso? Es porque es la unidad básica. O sea, cuando uno empieza a hablar de sistemas de gestión, y ojo, sistemas de gestión en lo que sea, ya sea ISO 9001, que es calidad, ISO 14000, que es medio ambiente, ISO 45000 o la OSHA, ISO 8000, que es lo mismo, pero hay un cambio que se va a emigrar de la OSHA a la ISO 45000. Uno de los enfoques de unidades básicas es proceso, ¿ya? Por eso tenemos que tener bien claro qué es, y muchas veces se confunde. A ver, conjunto, ¿qué es procesos, chiquillos? Es conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos centrales en resultados. O sea, hasta este punto uno ve el proceso como una caja negra, o como dicen los norteamericanos, una black box, ¿ya? Pero uno ve un proceso, uno no ve qué es lo que tiene dentro del proceso, o cómo se hace. Ahora, acá tenemos una entrada que van a ser los insumos, materias primas. Desde la perspectiva nuestra, también una entrada es las leyes, distintas leyes, ya sea, por ejemplo, la ley medioambiental, la ley de seguridad, o también en su efecto la ley minera, que para ustedes más adelante, cuando estén trabajando, van a trabajar mucho en el reglamento de seguridad minera. Estas entradas entran en un proceso, sufren un cambio, ¿ya? Y este proceso también va a estar regulado, perdón, en el sentido de que uno puede hacer lo que la ley te permite, ¿ya? O sea, si la ley me obliga y me permite generar tantos kilos de basura, eso es lo que yo puedo hacer. En el caso de la ley minera, nosotros sabemos que podemos, como pequeño minero, producir hasta una cantidad de toneladas al mes. Si producimos sobre eso, ya perdemos esa categoría. Por lo tanto, el proceso muchas veces nunca va a estar regulado solamente por sí mismo, sino que también por algunas variables o condiciones ambientales. Y tenemos la salida, que la salida no es solamente un producto, sino que también es un bien o un servicio. Ahora, es lo mismo hablar de un proceso que un procedimiento, no es lo mismo, ¿ya? O sea, vamos a partir desde esa perspectiva que no es lo mismo. Muchas veces tienden a confundir, ¿ya? El chileno y los latinos, nosotros, nos caracterizamos muchas veces por darle a palabras o a ciertos elementos, valores o atributos que no lo tienen, ¿ya? Y ahí viene un tema también del uso del lenguaje. Ahora, proceso es el conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman entradas en salidas. Y el procedimiento es la forma específica de llevar a cabo una actividad o un proceso. En español, el proceso es lo que se hace, pero el procedimiento es lo que me dice cómo se hace esto, ¿ya? Nunca olviden el concepto de procedimiento, chiquillo. Ustedes como futuros ingenieros pueden desarrollar o cumplir una actividad como supervisor. Y ahí el supervisor en sí tiene que hacerse cargo de confeccionar un procedimiento, modificarlo, actualizarlo, ¿ya? O sea, como yo le explicaba recién, el proceso es lo que se hace y el procedimiento es lo que me dice cómo se hace mi proceso. Ahora, cuando uno habla de procesos también van a empezar a aparecer una serie de conceptos y que no son muy complejos. Tenemos cliente interno, cliente externo, calidad y mejora continua, ¿ya? Ahora, calidad, ¿qué es? Es cumplir con los requisitos del cliente. O sea, si una empresa nos contrata a nosotros para que le vendamos pernos de 2 gramos, ¿qué va a esperar el cliente? Que tú le vendas o tú le des pernos de 2 gramos. O sea, es cumplir con eso, en el fondo con los requisitos del cliente. Ahora, el cliente siempre puede ser de dos formas, un cliente interno o un cliente externo. Y en este caso, el cliente interno, ¿qué es? Es el área de la empresa que solicita un producto o un servicio a otra área de la misma empresa. O sea, si tenemos un taller automotriz, por ejemplo, y tenemos una empresa y a nosotros como empresa nos llega una solicitud de un trabajo, quizás vamos a necesitar una pieza o una herramienta. ¿Y eso con qué se podría hacer? Con pidiendo
eso se puede hacer, por ejemplo, a otra área de la empresa, ¿ya? O sea, un cliente interno, por ejemplo, en este caso, sería el lugar o la persona que tú le pides un repuesto, una pieza. Ahora, cliente externo es quien compra los productos o servicios de la empresa, ¿ya? O sea, en español, la calidad tiende a cumplir los requisitos tanto de cliente interno como cliente externo. En minería, por ejemplo, si vamos a hacer una tarea de perforación para luego hacer cargueo explosivo, uno espera que cuando carguen los pozos, ¿ya? El pozo esté cargado de una forma, ¿ya? Porque la gente que después cuando quiera sacar marina, si estamos hablando por ejemplo de mina subterránea, espera que haya un volumen tal de mineral, siempre y cuando el diagrama de tiro, o sea, el diagrama de disparo esté bien hecho, etc. Y otras condiciones más. Pero en el fondo es cumplir con los parámetros que yo debo tener para poder realizar bien mi labor como corresponde. Ahora, la mejora continua es algo importante, porque en la práctica es lo que tiende a orientar a que la empresa, independiente de lo que ésta haga, mejore sus procesos en el tiempo. O sea, no solamente, es como, a ver, ¿cómo explicarlo? No es solamente que hagamos algo, por ejemplo, una capacitación, sino que la mejora continua viene dado a que tú hagas las capacitaciones, pero las hagas bien, ¿ya? ¿Y cómo la haces? En el fondo es hacerlo y cómo hacerlo. Ahora, el enfoque en procesos tiene un beneficio, que en sí nosotros vamos a empezar a trabajar con un sistema de gestión. ¿Ya? O sea, vamos a empezar a generar distintas estructuras para que nuestra empresa o nuestra organización, mejor dicho, funcione bien. ¿Y esto qué nos importa a nosotros? Que primero vamos a plantear objetivos. ¿Qué se quiere hacer para obtener algún resultado? ¿Qué es lo que se logra? Ahora, lo importante de esto es que uno siempre se centra en generar responsabilidades, recursos, metodologías y programas. Lo importante de la responsabilidad y los recursos es que en el fondo quién lo hace y el recurso con qué se hace. Ahora, desde la perspectiva de un sistema en sí, del sistema que sea, lo importante siempre es el recurso. Ahora, el recurso no solamente tiene que verlo desde una perspectiva de que es solamente dinero, solamente plata. No, no es eso. Los recursos pasan a ser también un recurso humano, ¿ya? Un equipo, una herramienta, aparte del dinero y la gente. O sea, vamos a tener distintos tipos de recursos que tienen la idea interactuar entre ellos para poder producir un, un producto o obtener un resultado como nosotros esperamos. Ahora, los beneficios de aplicar el enfoque basado en procesos. Y acá tenemos bastantes beneficios, ¿ya? Primero, definir de manera sistemática las actividades que componen un proceso. O sea, el proceso, por ejemplo, puede ser hacer pan, pero el hacer pan implica distintos pasos como proceso, y esos pasos van a ser las actividades, ¿ya? Ahora, de manera sistemática, hace referencia a que un proceso tiene que realizarse de una forma tal que para hacer el paso B, primero tiene que hacerse el paso A, después del paso B viene el paso C, D, E y F, sucesivamente. Ya es en el fondo dar un orden a las cosas. Ahora, identificar la interrelación con otros procesos. Quizás, por ejemplo, necesitamos que nuestro proceso tenga un elemento que venga de otro proceso. ¿Ya? Y lo bueno es ver cómo son las interacciones entre procesos. ¿Ya? La idea, chiquillos, con esto es empezar a darnos cuenta de que los procesos en sí no es una sola caja negra que diga procesos por fuera con letras de color blanco o rojo, sino que uno entienda cómo esto va trabajando y funcionando. Ahora, otro punto importante son las responsabilidades. En el fondo, definir quién va a ser el responsable de ciertos parámetros. Por ejemplo, un parámetro importante, ¿cuál sería? ¿Quién se va a encargar de comprar insumos? Si tenemos una faena minera, por ejemplo, ¿qué empresa va a ser la encargada de hacer el suministro de combustible? ¿O quién es la empresa encargada de hacer el transporte de explosivos? O dentro de nuestros procesos, ¿quién es el encargado, por ejemplo, de verificar que a la hora que hagan tronadura en interior mina no haya ninguna persona dentro? Ya, eso es lo que tenemos que nosotros tener bien claro. Ahora, centrarse en los recursos y métodos que permiten la mejora de los procesos. ¿Ya? Y esto es un beneficio que no es solamente para un sistema en sí. La idea muchas veces de nosotros como ingenieros es dar propuestas y soluciones que permitan que el proceso mejore, ya sea mejor de lo que
de lo que se está haciendo. ¿Ya? Eso es lo importante siempre, dar soluciones. Hay una máxima en ingeniería, y más uno como supervisor. Si tú tienes un problema, tienes que dar una solución. Pero ese problema no solamente tiene una, tiene 2, 3 o más soluciones. Ahora, cuando hablamos de la gestión basada en proceso, ya más con el concepto de proceso en sí, ya nos damos cuenta que esta cajita negra va a tener distintas cosas, distintos elementos, distintos procesos en sí. O sea, un proceso macro ya empieza a trabajar con procesos micros. Ahora, ¿qué es importante de esto? Si yo no planteo bien mis objetivos, qué es lo que quiero hacer o qué se quiere hacer, los resultados quizás no van a ser los que uno espera. ¿Ya? Y esto es importante. Cuando yo tengo claro lo que quiero hacer, tengo que irme a los programas, que en el fondo es la planificación. Cómo yo planifico mis tareas, mis labores. Es como planificar una casa, por ejemplo. ¿Ya? O planificar el tiempo de estudio que uno tiene. Ahora, cuando hablamos de enfoque en proceso, aquí ya empezamos a tener algo más concreto. Para mí el proceso tiene que tener un mapa de procesos, en los cuales me definen las distintas actividades y tareas. Y de acá yo hago un análisis. Digo, ¿qué es lo que estoy haciendo? Me pregunto. Y uno que empieza a analizar de eso, cuáles son mis peligros, si lo empezamos a ver desde una perspectiva de prevención de riesgo, o seguridad industrial, o higiene industrial, o cuáles son mis aspectos ambientales. ¿Ya? O sea, cuando uno habla de proceso en sí, la sección media de proceso, mapa de proceso y actividad de tarea, es como la línea medular. Y esta es la línea en la que uno empieza a hacer distintos análisis. Y tiene que hacerlo, ¿ya? Ahora, tarea o actividad que en el fondo es lo que yo estoy haciendo o voy a hacer. Y esta es la que analizo para poder identificar, ojo, identificar mis peligros y mis aspectos. O sea, ya nos damos cuenta que cuando empezamos a hablar de procesos en sí, bajo este tipo de enfoque, no solamente vamos a ver la parte de medio ambiente, vamos a ver también lo que corresponde a seguridad y salud ocupacional para los respectivos análisis. Y los aspectos ambientales nunca hay que olvidarse que es la forma en cómo yo, organización, interactúo con el medio ambiente. O sea, una forma puede ser utilizando agua, por ejemplo, utilizando combustibles, ¿ya? Utilizando electricidad, generando algún residuo, etc. Y el posible impacto, por ejemplo, de usar agua de manera indiscriminada, que podría ser un agotamiento de recursos hídricos. Eso es un efecto, ¿ya? Ahora, lo importante, cuando uno empieza a hacer esto, es como cuando los niños pequeños nos preguntan cosas. ¿Y eso por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En el fondo es buscar por qué se hace y cómo se hace. Y eso es lo ideal del enfoque en proceso, que nos da esa perspectiva de empezar a entender cómo funcionan las cosas. Ahora, lo ideal de un proceso es que tengamos esta linealidad siempre. Las personas, resultado de las personas y resultado para los clientes y la sociedad. ¿Ya? En sí, chiquillos, lo que el enfoque basado en proceso, ya empezar a trabajar basándonos en nuestros procesos, lo que nosotros hacemos, es empezar a entender bien qué es lo que puede alterar o qué puede desviar un proceso que nosotros estemos haciendo. Ahora, en sí, con esta cajita, con este diagrama, yo sé que mi proceso A va al proceso B, el proceso C, así sucesivamente. Empiezo a darme cuenta cómo un proceso va a otro. Ahora, procesos para hacer productos van a existir miles, van a existir bastantes, ¿ya? O sea, por ejemplo, uno quiere un proceso para hacer pan. Pero la primera pregunta es, ¿qué tipo de pan vamos a hacer? Tenemos pan blanco, integral, marraqueta, etcétera, ¿ya? O sea, el pan es una cosa, pero la forma, los caminos para llegar a ser es lo que va variando. Ahora, acá tenemos una estructura de un mapa de procesos. Y acá ya la cosa empieza ya a tener una forma distinta. ¿Por qué? Cuando uno habla, por ejemplo, de la minería, uno se centra netamente en el proceso operativo, que es en el fondo extraer mineral, procesar mineral, etc. ¿Ya? Recuerden que las plantas de beneficio son los lugares o las faenas mineras en sí que obtiene un valor de un mineral. Ahora, recuerden bien que el concepto de faena minera también aplica al lugar donde tú extraes y procesas mineral. Y uno ve solamente lo operativo.
que es en este caso, por ejemplo, extraer cobre. Pero este operativo va funcionando con un proceso de apoyo o un proceso de mantención que hace que el operativo no falle, continúe y siga. Y el estratégico que te empieza a decir qué es lo que tú tienes que hacer y cómo tienes que hacerlo. Quizás también se contactará con algún cliente o con alguna empresa externa o con algún ente de fiscalización. O sea, ese proceso que estaba en la primera lámina como una cajita sola, ya nos vamos dando cuenta y nos vamos empezando a ver que ese uno proceso o un solo proceso ya se empieza a dividir en tres. Ahora, ¿qué es importante esto? Que los procesos estratégicos, ¿qué dicen? Procesos de planificación y otros que se consideran ligados a factores clave estratégicos. Un ejemplo no es solamente comprar un insumo o un producto o contratar un servicio, sino que también puede ser el pago de remuneraciones, por ejemplo, ¿ya? O la gente encargada de recursos humanos. Procesos de apoyo son los procesos que dan soporte a los procesos operativos, o en el fondo esto no pare. En el caso de la universidad, un proceso operativo, ¿cuál sería? Hacer clases. Y uno de apoyo es todos los procesos para que esto no pare. O sea, por ejemplo, la pega que hacen los auxiliares. O sea, el proceso de limpieza es un proceso de apoyo para que este funcione. Ahora, los procesos operativos, ¿qué son? Son los procesos que están ligados directamente con la realización de productos o servicios. Ahora, acá abajito hay como tres significados. Proceso estratégico, área administrativa, proceso operativo, área operativa y proceso de apoyo, área de mantención y abastecimiento. Se los coloco también en este otro lenguaje porque muchas empresas lo trabajan de una manera un poco distinta, ¿ya? Por si acaso, para que también no pierdan el norte con eso. Ahora, cuando uno ya quiere empezar a centrarse en un proceso en sí, lo más ideal es poder realizar un diagrama de flujo, ¿ya? O sea, yo soy ingeniero, ¿ya? Pero yo no soy un ingeniero como lo que van a hacer ustedes. O sea, ustedes en el fondo van a ejecutar algo. Yo soy un tipo de ingeniero en el cual yo tengo que saber cómo se ejecuta algo o entender cómo esto funciona, ¿ya? Porque si yo entiendo cómo funciona, puedo decir, oye, ¿sabes qué? Estos son tus aspectos ambientales, estos son tus peligros, te pueden generar estos riesgos, este impacto, por lo tanto debemos controlarlo bajo este punto de vista, ¿ya? O sea, el punto es que ustedes tienen que entender de que ustedes tienen que ejecutar, hacer cosas, pero tienen ustedes que saber cómo éstas se hacen, ¿ya? Eso es lo importante. Y una buena forma es esto, un diagrama de proceso. Yo, por ejemplo, sé que los chicos de metalurgia y los de minas, cuando tenían un ramo que se llama operaciones planta, en el técnico, perdón, vieron mucho un concepto que son los famosos flow sheet, ¿ya? Esa es una forma de ver procesos, ¿ya? Que en el fondo tú ves que el proceso A lleva al proceso B. La idea de un diagrama de flujo es ver cómo ese proceso A se realiza o se hace, que eso es lo importante. Ahora, vamos a ver cómo se realiza o cómo se hace y qué es mejor un diagrama de flujo, que es lo importante. Ahora, ¿qué son los diagramas de flujo? El diagrama de flujo, flujograma, consiste en expresar gráficamente las distintas operaciones que componen un procedimiento o parte de este establecimiento o su secuencia cronológica. Más que procedimiento, para mí la palabra más correcta es un proceso, ¿ya? Porque recuerden que el procedimiento, ¿qué es? Es la forma de cómo se realiza o se lleva a cabo un proceso, ¿ya? Por lo tanto, el procedimiento, el diagrama de flujo, tú lo puedes hacer para todo cómo se debe hacer el procedimiento también, o en su efecto, que para mí es lo más real y lo más lógico, es cómo yo puedo hacer una labor. Ahora, lo importante que es una representación gráfica. O sea, yo puedo ver algo más visual en papel lo que se va a hacer. Y eso tiene una idea, y tiene una lógica, que es bien importante. O sea, no es algo tan complejo. Ahora, el flujograma de conocimiento o diagrama de flujo indica y representa el flujo de información de un procedimiento. Si, por ejemplo, lo llevamos a este caso, que es para poder hacer un retiro de elementos de una bodega, tengo un inicio. O sea, los diagramas de flujo no tienen no se hacen de una forma
rara, tiene una lógica y tiene una simbología. Ahora, selección de uso de PP y recién abro la bodega. O sea, si yo no tengo mis elementos de protección personal, no puedo abrir la bodega. O sea, para hacer este paso B, tengo que tener un paso A, que es la idea principal de esto. Ahora, los diagramas de flujo tienen que tener tres características específicas. La primera, que sea sintético. La segunda, que sea simbolizada. Y la tercera, que sea de forma visible. La idea de esto es que un diagrama de flujo sea algo simple, concreto y acotado. O sea, no tenga ni más ni menos. Y lo ideal es que tenga frases, no tenga textos. Ya que eso es como cuando, por ejemplo, uno pide un mapa conceptual y en vez de colocar conceptos, colocan párrafos. Y ahí tenemos una diferencia. Ahora, sintética porque debe quedar resumido en pocas hojas, de preferencia una sola. O sea, ¿puede quedar en 2 o en 3? Puede quedar en 2 y en 3. Eso no es inconveniente. Sin embargo, lo ideal es que quede en una. ¿Ya? Ahora, simbolizada. ¿Por qué es importante que sea simbolizada? Porque la gracia de un diagrama de flujo, que lo que tú hagas acá, una persona de otro país pueda entenderlo, o otra persona de otra empresa pueda entenderlo. ¿Ya? Eso es importante. Y de forma visible que nos permite observar todos los pasos de un sistema o proceso sin necesidad de ver tantas cosas. ¿Ya? O sea, yo veo lo que se hace, y eso es bueno. O sea, tener una visión principal para ver qué es lo que uno quiere hacer. Yo siempre he dicho, si uno entiende las cosas que se hacen, uno puede saber mejor cómo poder controlarlas. ¿Ya? En el caso de lo que es algo laboral, netamente. Ahora, tenemos acá netamente la simbología. ¿Ya? O sea, tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos 5 elementos. El conector, ¿cuándo se va a utilizar? Cuando el diagrama de flujo ya no nos cabe en una sola hoja, nos cabe en dos, porque quizás elegimos muchos pasos o tenemos muchos pasos para realizar un trabajo o una labor. Ahora, siempre que empiezo, tengo un inicio y cuando termino tiene un fin. La actividad o lo que voy a hacer se va a enmarcar en un cuadrito, o en este caso, perdón, un rectángulo. ¿Ya? Y la decisión, sí o no. ¿Ya? Con los cuadros de decisión hay veces que hay que tener ojo, porque, por ejemplo, voy a hacer un pan con mantequilla. Cuadro de decisión. Hay mantequilla, se hace. No hay, se compra mantequilla. ¿Ya? Tenemos que tener ese tema. Ahora, hay que a veces tener cuidado con esto, ¿ya? Porque muchas veces las decisiones, cuando se colocan de manera gráfica, tienden a veces como a entorpecer un poco. Ahora, las flechas, por lo general, siempre van a ser hacia abajo o hacia arriba. Si tenemos un cuadro de decisión o tenemos que ir a algún otro elemento, podemos colocar las laterales. Ahora, en este caso ejemplo, vamos a tener una especie de rombo, pero con una base distinta, que en el fondo es como una ola. Esto es una simbología especial, sí, porque esto hace referencia a un documento, a un elemento que nosotros tenemos que tener en este caso. Como esto es un diagrama para retiro de productos químicos, si tenemos alguna emergencia o no hay una condición de seguridad adecuada, vamos a utilizar un plan de emergencia, ¿ya? Que puede ser un plan específico. Y esto es la forma que tenga, o que puede tener. Ahora, si ustedes se van dando cuenta, ya acá tenemos un ejemplo, ojo, un ejemplo de diagrama de flujo, ¿ya? Como la estructura que tenemos acá. Ahora, esto tiene un taller, ¿sí? Que va a ser confeccionar un diagrama de flujo. Ustedes van a tener que hacerlo. Ahora, ¿de qué lo van a hacer? Como es primera vez que van a hacer algo así, puede ser cambiar una ampolleta, pintar una puerta, freír un huevo o cambiar un neumático. O lo que ustedes quieran en realidad, ¿ya? Y escoger solamente o escoger una sola actividad, una sola. Ya, no, mi idea es que no hagan 2 o 3, sino que una sola. Ahora, si les complica el tema de poder ver o aplicar un cuadro de decisión, lo pueden hacer solamente con los pasos. ¿Ya? O sea, solamente cuáles son los pasos necesarios para cambiar una ampolleta. Ahora,
Yo siempre he escuchado un concepto que dicen que todo trabajo, tarea o actividad se puede hacer en 5 o 6 pasos. Puede ser, sí. Ahora, si a usted les sale 8, 10, 12 pasos, es algo que no es malo. Ya. Chiquillos, voy a dejar de compartir pantalla. Ya, voy a empezar a desactivar sus micrófonos para que me puedan hacer preguntas. ¿Ya? Ya. Chiquillos, ¿alguna pregunta? Chiquillos, ¿alguna pregunta? ¿Algo que no quedase claro? Profe, disculpe, ¿Sí? Macarena. Macarena, pregunte. ¿El taller de la tarea del diagrama de flujo para cuándo es? Mira, lo voy a subir entre hoy día y mañana y lo más probable es que le dé unos 10 días para poder hacerlo. Fin de mes, más o menos, primera semana de mayo. O sea, va a ir junto con el... hay una tarea para el 2 de mayo. Sí, pero Es miren, del... no se preocupen tanto por eso, ¿ya? La idea, miren, háganme preguntas en la clase, ¿ya? De la ¿Ya? materia. Terminamos de esto, genero un link nuevo de reunión, se los envío, ¿ya? Y me hacen las preguntas para los trabajos, ¿ya? ¿Les parece? Ya. Ya. Ahora, hay unas preguntas en el chat. Dice, profe, eso de los requisitos que va con la norma ISO 9000, que es control de calidad. Mira, en la práctica, la 9000 se llama de aseguramiento de la calidad y los requisitos van asociados a cualquier sistema de gestión, que en el fondo son los requisitos que tú debes cumplir. Ahora, hay un tema con los sistemas de gestión. Muchas veces la gente dice, no, que son difíciles, son imposibles, y que amarran. No. Si tú como empresa dices dentro del sistema de gestión que vas a hacer 30 capacitaciones, tú estás colocando un margen, tú estás colocando un requisito. La norma te dice muchas veces que tú debes realizar capacitaciones, pero el número, la cantidad y la extensión lo defines tú, ¿ya? O, por ejemplo, un caso de cumplir con las leyes o un requisito legal, ¿ya? Y esos chiquillos tienen que sí o sí cumplirlo. Ahora va a depender de lo que tú estás haciendo y la ley cómo se cumple. Chiquillos, si no pueden hablar por micrófono, porque yo lo reinicié, no sé por qué no me está pescando esto. Chiquillos, si tienen dudas, pueden hacerlo por el chat de acá, donde todavía nos quedan 9 minutos. Ahora sí, profe. Ya, pregunta, señor. Profe, lo que pasa es que yo trabajaba antiguamente en la muestrera, en el control de calidad, compra de venta y producción de CAP minería. ¿Ya? Y siempre nos fomentaban acerca de la ISO 9000 y 9001, en el que teníamos que ver los controles para mantener la calidad que ¿Ya? pedía el proveedor ¿Ya? y el comprador. Por eso es que le hacía la consulta, Ya. ya que con lo del perno, Mira, es que pasa lo siguiente, las normas, cuando tú las normas siempre van a tener números en la parte final. O sea, por ejemplo, tenemos la 9000, la 9001 y la 9004, que es para calidad. La que tú certificas como empresa, la que tú implementas como empresa, es la 9001. La 9004 es una guía dentro de esa norma ISO que te dice cómo tú debes implementar esta norma. ¿Cómo se implementa? Eso es lo que te dice. Y la 9 es como el vocabulario, ¿ya? O sea, en el caso de ustedes, en lo que tú estabas haciendo en esa empresa, claro, tienen que cumplir, tienen que tener eso, sí o sí, ¿ya? Ahora, por ejemplo, si tú como empresa dices que estás bajo una norma de calidad, tú en el fondo no estás cumpliendo, o sea, no hay cómo explicarlo. Tú dices que tu proceso cumple con la calidad. O sea, tú certificas el proceso en sí, no certificas el producto. Ahora, ¿qué se entiende? De que si el producto tú lo haces con todo un sistema, el producto va a cumplir con requisitos. ¿Ya? ya.
Ya, profe, gracias. ¿De nada? Chiquillos, ¿quién más tiene alguna pregunta con respecto a esto? Profe, los procesos y procedimientos, ¿Ya? ahí tenemos los procesos, que no es lo mismo, dijo que el proceso se hace y el procedimiento, ¿cómo se hace? Claro. O sea, ya, por ejemplo, vamos a hacer un proceso que va a ser un cambio de... Vamos a instalar una reja. Es un proceso que va a tener distintas actividades. El procedimiento que va, si tú vas a hacer una reja, el procedimiento que te va a decir, como tú, por ejemplo, debes instalar la reja, hacer la reja. Mejor de la ampolleta. O la ampolleta, ya, mira, vamos a hacer un proceso de un cambio de ampolleta. Y el proceso de cambio de ampolleta tiene que siempre partir con una cosa básica, que es cortar la energía, ¿no es cierto? Sí, Y después uno verifica si la energía sigue, o sea, uno aprieta, corta la energía, va, aprieta el interruptor, y si sigue prendida es porque no está cortando la energía. Entonces después uno va, coloca un pisito, o en este caso una escalera, dependiendo de cómo sea el foco, va, lo saca, lo coloca. Y uno después retira todo y se va. Tú ese proceso tú lo ejecutaste, lo hiciste. Ahora, el procedimiento es el texto o el apunte o el libro que te va a decir a ti cómo tú debes hacerlo. No sé ya. si quedó claro. Sí, sí, profe. ¿Ya? O sea, Me quedó claro. lo que pasa es que uno siempre a veces se confunde. Ustedes véanlo así, proceso es lo que hago, lo que se ejecuta y el procedimiento del papel, que me dice cómo hacerlo. Papel, ya. ¿Ya? Gracias. ¿Ya? Chiquillos, Profe, dígame. que termine. Lo que usted habla de proceso y procedimiento, ¿lo podríamos comparar con una AR o con una RT? Que era análisis de riesgo de Sí, trabajo. Que ya uno mira, se dedicaba a un trabajo, pero a anotar, supongamos, ya, cada etapa que nosotros íbamos a cumplir para hacer ese trabajo. Y ver ya los mira. riesgos y los peligros. Vamos a empezar a acotar un poco de cosas, ya. Es que esto es tema de control de pérdida, pero ya me lo pregunto, es que esto es tema de otra asignatura. Ya mira, el procedimiento en sí es lo que siempre está, ¿ya? Y el procedimiento independiente para lo que sea, si por ejemplo es para medio ambiente, va a estar hecho en condiciones ideales. O sea, que tú no tienes ningún inconveniente y todo funciona normal. Ahora, ¿qué pasa con los ART o con los ARO, que son análisis de riesgo operacional? En otros trabajos le dicen hoja de planificación de tarea o análisis de trabajo AST. Que tú ya sabes que tu trabajo va a tener algún cambio. ¿Ya? Ahora, tú haces la RT siempre, o la ST tienes que hacerla siempre, porque en el fondo la ST también viene a ser un permiso en el cual tu supervisor directo ve lo que estás haciendo y ves cuáles son tus medidas de control y tus riesgos, y al firmarlo, él toma conocimiento y aprueba el trabajo que tú estás haciendo. O sea, desde un punto de vista legal, en el fondo es como decir, ya, yo sé lo que estás haciendo, por lo tanto no puedo hacerme como que no sabía, ¿ya? Ahora, los procedimientos siempre deben estar, y esto es por un tema legal, o sea, la misma ley, en este caso el decreto 40, el Reglamento de Prevención de Riesgo, me obliga a esto. Ahora, los AST, ARO, o como quieras llamarle, es también dando cumplimiento a esto. Ya sea, en el fondo, el procedimiento va a estar siempre por una condición ideal y el ART se tiene que hacer siempre porque hay ciertas condiciones que no van a estar ideales. ¿Ya? Ahora, son documentos que funcionan juntos. Siempre van de la mano. Ya. Chiquillos. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Profe, ¿no me escucha? Sí, gritan, te escucho. Tengo una consulta sobre la diferencia entre los clientes internos y clientes externos. ¿Ya? Esa es mi duda. Ya. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? La diferencia es que el interno es propio de la empresa, propio de la organización. ¿Ya? ¿Ya? O sea, ya, por ejemplo, tú tienes una panadería
y una panadería ¿Ya? grande, que no vende 1 kilo, vende 1000 kilos de pan al día. Y por ese ¿Ya? volumen va a tener que tener otra área de la empresa, que es, por ejemplo, la que vende el pan. Ah, ya. Entonces, ahí tienes un cliente interno, que es la persona que va a donde fabrican el pan para tomarlo y poder despacharlo y poder venderlo. Claro. Y el externo sería como mi proveedor, ¿o no? No, el externo no. Por ejemplo, tú vas a comprar pan a esa panadería, tú eres el ¿Ya? cliente externo. Ah, ya. Tú eres el que compra el servicio, porque tú eres fuera de la empresa. Ah, ya. ¿Ya? La Ya. única diferencia es si eres o no de la empresa. ¿Ya? Ahora, Ya. muchas veces a los fiscalizadores, por ejemplo, se les considera como un cliente externo. ¿Ya? Pero eso es como algo más de detalle. Ah, ya. ¿Le quedó claro, señor? Sí. Sí. Ya. Chiquillos, ¿alguien más tiene alguna duda o consulta? Profe, ¿me Sí, escucha? Carlos, sí lo escucho. Mire, retomando un poco lo que consultaba Cristian, en este caso, la duda del cliente externo, por ejemplo, si tengo una panadería y yo le entrego a varios almacenes, ¿Mm? ¿esos serían mis clientes externos? ¿También? Exactamente, también. Ya. Porque son Tanto en los que particular como un almacén. da lo mismo. Da lo Ya, mismo si una persona natural o una empresa, da lo mismo, porque ellos en el fondo son los que van a tomar el insumo que tú le estás vendiendo. correcto, el producto Ahora, final. producto final. Ahora, por ejemplo, si eso fuera un restaurante y esa empresa se encarga de abastecimiento, cuando ellos compran el pan, dentro de la empresa en que lo van a llevar, ellos pasan a ser el cliente interno. Ah, ok, ok. Sí, sí, sí. ¿Ya? Son como colaboradores de la misma Exactamente, empresa. que en el fondo pasan a ser es como una relación entre cliente interno y también como servicios de apoyo. Mm, Es como una relación, es como algo muy parecido en algunos puntos y diferente en otros. ok, ok. Sí, ahí me quedó más claro. ¿Mm? Gracias. Profe, Ya. Sí, señor, profe, sería algo como CAP y los contratistas, ¿o no? algo así. ¿Y siempre los diferencian? Es que siempre tienen que diferenciarse por un tema legal. Ya. Hay un tema Pero legal por ley de sería, Lo que pasa es que por ley de subcontratación tú tienes que definir bien eso. Ya, chiquillos, se está acabando, ¿ya? Voy a generar un link, se lo envío a una de sus compañeras para que se los comparta y respondo preguntas de los trabajos. ¿Les parece? Sí, profe. Ya, Ok, chiquillos, gracias. a ustedes, Ya, 10 profesor, minutos. ya. Chao, chao. Chau, Chao, chau. profe, Chao. gracias. Chau. A ustedes.